Buenos días tengan todos hoy, día 4 del mes 9, 2021. Estoy un poco afónico. Reciban ustedes la solicitud que hicieron los discípulos a Mashiach hoy, en esta mañana, la oración perfecta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En este día de hoy traigo un sólido mensaje para los que se dicen ser cristianos. El ser seguidores de Hamashiach no es ser seguidores del catolicismo, del judaísmo, de los pentecostales, de los que se dicen testigos de Jehová y de todas cuantas sectas han hecho y existen en la predicación de un evangelio que no se han dado cuenta, no han escudriñado las escrituras como ellas son. Por eso este mensaje es para que se arreglen, para que se ajusten, porque desgraciadamente piensan recibir paz en el día futuro, en el Olam Abba, cuando el Señor ya se determinen todas las profecías que ya están a punto de concluirse todas. Ya están preparados el camino del Almagedón, el Éufrates secándose o ya está seco. No he oído más noticias, pero sé que ya el camino se está preparando, como dice la profecía, para pasar los reyes del oriente a querer destruir. Pero como que dice la palabra que la destrucción no va a suceder dos veces. El exilio no va a volver a pasar. Eso es lo que está diciendo. Pretenden cegar a Israel, destruirlo. Ese es el lema satánico que la gente no sabe, que por arriba el telón, por arriba la gente, por arriba de todas las entidades religiosas esas, está él, el dragón, tratando de destruir. Incluso hablando verdades de la palabra de Dios, como le hizo a Mashiach, como ya he dicho anteriormente. Con la misma palabra de Dios lo tentó. Y ustedes están siendo tentados con la misma palabra porque cogen renglones que no corresponden a la entidad que Dios está hablándonos que hagamos. La palabra de Dios es ley. Es ley. Hay que entenderlo así, de una sólida razón, con esta sólida razón. Lo que Dios haya fundado para que nosotros lo pongamos en práctica, en obediencia,
todos los que se llaman cristianos, se dicen cristianos, en general, no están cumpliendo. Esta es la gran advertencia que hay hoy en día. Es lástima que estén tan confundidos. Se dice que es en los tiempos de Noé, que serían así los tiempos. Están aprobando con mucha sutileza muchos gobiernos las actitudes subversivas, abominables, que no es el eje de la creación de Dios. Lesbianas, homosexuales, etc. Y gobiernos, como se dice en la Escritura, aprobándolo. No solamente lo hace, sino que lo aprueban. Esa es la ley de los hombres, que es como un trapo de inmundicia, dicen las Escrituras, delante de Dios. Porque afirman cosas que no son correctas y que no quieren hacer la voluntad de Dios. Por eso es que esto es un sólido mensaje para los que se dicen cristianos. Si no se pone en práctica esto, búscame Génesis 17 ahí, verso 10 y verso 14. Bueno, leemos, como se dijo en Génesis 17, el Bereshit, capítulo 17, versos 10 y 14. Este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. El verso 14. Ahora bien, el Señor especifica ahí, el Eterno está diciendo, el pacto entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Es decir que todos los que estaban allí comprados por el dinero de Abraham, porque había tiempo de esclavitud y Abraham los hacía sus siervos. Y lo mismo da que eran chinos, que lo que sea, de todo lo que Egipto había, ¿cómo se llama? Capturado. Eran países que eran llevados cautivos por Egipto. Y Egipto los vendía. Y entonces cogían y Abraham, que tenía potencia monetaria, un siervo de Dios, Amén. pero que él podía comprar esclavos. Y entonces compraba lo mismo de África, de cualquier tipo de cualquier tribu, de otras tribus también, de otros pueblos. Y él tenía muchos esclavos de diferentes naciones. Y por eso dice, entre ti, entre vosotros, es tu simiente después de ti. Porque Agar tuvo Ismael con Abraham, es simiente después de él. Estuvo después con Sara. Isaac. Sara. Entonces, y se constituyó, siguió la simiente después de él. Pero ya había circuncidado él, que era como gentil también, era él era semita, de la descendencia de Sem, pero no solamente él era de la descendencia de Sem, muchas naciones de eran de la descendencia de Sem también, como de los otros hermanos de Sem, que fueron 3 hermanos los que salieron con Noé del diluvio, y se expandieron, cada uno hicieron
familias y familias y familias se fueron llevando nombres. Rusin, ruso, Rusin es uno de los descendientes de Jafé, pues entonces se llamó Rusin, Rusia, y así fueron derivándose los nombres. Pero que aquí lo que se está tratando es de tener la consideración que no se tiene para Dios, que te está cediendo vida, estableciendo pacto de misericordia, de bondad, porque la tierra siguió llena de idolatría y de todas falsedades. Pero cuando Dios ve en el corazón algo bueno, lo notifica, Él notifica su palabra. Porque yo no soy idólatra, yo nunca amé la idolatría. Yo no creí nunca en las payaserías religiosas. Y no lo hacía porque yo conociera nada, yo no sabía ni lo que era una Biblia, yo no conocía el nombre de Biblia. Pero sin embargo, es una cosa que está en el camino de Dios. Pero no podemos decir, como dice mucha gente, que cuando, por ejemplo, una lesbiana, una persona homosexual, no, que si ya Dios te mandó así, si Dios te mandó así, es porque Dios sabía que tú ibas a ser así. Y Dios no quita las cosas. Tenemos en la historia que a Mashiach lo iban a entregar, a que le pusieron Cristo por 30 monedas de plata, así dice la escritura. Es una profecía. Luego cuando nace a Mashiach, el que Roma le puso Cristo, claro que a Mashiach, como ya les he dicho muchas veces, a Mashiach y Cristo significa lo mismo, es el mismo verbo. Un verbo en hebreo y es el mismo verbo en italiano, en la lengua romana, que es italiana. Ahora, no tiene parangón, tiene coincidencia. Ahora, esta situación hay que llevarla así, de esa manera, no de la que inventó Roma. Después de eso, pues, por eso es que hay muchas cosas que son añadidas en la escritura al español. Hay cosas que son añadidas. Y vamos a decir la cuestión de cosas añadidas. En Jeremías, por ejemplo, vamos a buscar Jeremías 9, 24 y 25. Es decir, que la persona están asignadas, pero pueden arrepentirse. Una persona que es ladrón, como que estaba en la cruz, también se arrepintió, uno de ellos. Y el Señor le ofreció por arrepentimiento, que estaría en el paraíso junto con él. Esto es así, estaría en futuro, no que iba a ser en ese mismo presente. Esas son las cosas que se leen mal en la escritura, que son añadiduras, que ponen que desde el mismo momento desde el mismo momento no iba a estar con él allí. Es en la resurrección. Estaba ya garantizado, ya que iba. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Tuvo muchos males, pero se arrepintió. Pero las personas que vienen asignadas, como el que entregó por 30 monedas de plata a Mashiach, como el que es homosexual, como el que es lesbiana, si hay arrepentimiento, se puede, porque la persona tiene que esforzarse y ser valiente. Lo dice la escritura, esfuérzate y sé valiente, porque hay que luchar batallar contra el pecado. Hago esto, pues no lo hago, más nada, no lo hago porque al Señor no le place, no puede ser. A mí me place, pero al Señor no. Y el Señor te está oyendo, no creas que no te oye, el Señor oye tu mente. A Mashiach nos enseñó lo que es la mente. El Señor a Mashiach nos dijo que con la mente se peca,
pero solamente hay que restringirla. Y decir, no señor, no lo hago y ya está. Eso es así. Así que vamos a leer. El verso 14 de Génesis. Vamos a leer. Vamos a leer entonces Jeremías. Jeremías 9, 24 y 26. En la Biblia española y en la Biblia hebrea. Para que noten alguna diferencia de cosas que se le añaden a las escrituras. Jeremías 9, 25 y 26. No, así. He aquí vienen días, dice Dios, y visitaré sobre todo circuncidado y sobre todo incircunciso, a Egipto y a Judá y a Edom, y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, que moran en el desierto, porque todas las gentes tienen prepucio, y toda la casa de Israel tiene prepucio en el corazón. Ahora ese verso que dice muchas cosas. En los tiempos aquellos, ninguna de esas naciones que se mencionaron ahí eran circuncidadas. Ni de carne ni de corazón. Ni de carne ni de corazón. No tenía ninguna de las dos circuncisiones. Entonces, ¿qué sucede? Que también hay que ver esa referencia ahí en Jeremías. Vamos a leerla en la Biblia hebrea, lo que significa. En la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea dice es el verso 24 y 25, dice: He aquí vienen días, dice el Eterno, en que castigaré a todos los que son circuncisos solo, del prepucio y no del corazón, a Egipto y a Judá y a Edom, y a los hijos de Amón y a Moab, y todos los que se recortan los bordes de sus cabellos y viven en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Ahora, esa referencia dicha ahí, que le añadieron ahí versos también que no están, en Jeremías 9 le pusieron 25 al 26 y es del 24 al 25 que no tiene más versos en esa. Ahora, antiguamente se está diciendo no tenía nada, pero después, cuando no existían los musulmanes, existían los egipcios con sus apis, el buey ese, otro que tenía cuerpo de hombre y cabeza de pájaro, y así sucesivamente, que la historia lo va mencionando. Los palestinos tenían otros dioses. Dagón se llamaba, pero es en esos tiempos atrás. Pero que aquí está diciendo de estos tiempos que tienen la circuncisión, pero no tienen la circuncisión del corazón. Eso se lo refirió Pablo, que los gentiles, teniendo la ley, juzgarían a los que tienen la circuncisión hecha en la carne, pero no la tienen en el corazón. Hay que entender las cosas muy claramente. En el capítulo 2 de los Romanos, verso 26 o 25 o 26 por ahí. Hay que observar y hacer las cosas, venir con la línea que Dios está marcando, los pasos que se están dando, seguir los pasos correctamente, dar los pasos de Abraham, los pasos de Amachía, correctamente, porque si Amachía dijo que no se podía faltarle a la ley nada, ¿por qué entonces? Es como digo yo, traigo un sólido mensaje para los que se dicen ser cristianos. Porque se dicen ser cristianos. Del dicho al hecho va un bastante trecho. No dice nada. Un dicho. Un dicho.
Estos ni tienen circuncisión de corazón, ni tienen circuncisión de carne tampoco. Porque cuando se dijo allí fue en la época en que no existían los musulmanes, ¿no? Entonces ahora el islamismo de todos los pueblos se circuncidan, pero de carne, no de corazón. Porque la circuncisión del corazón no la puede obviar el Corán, ni los Budas, ni el hinduismo, ni ninguna otra religión que se haya destapado los hombres hayan hecho. Porque Dios no la hizo. Dios la que hizo fue y la representó desde Abraham para todas las naciones, como dije aquí en Génesis. Vamos a leer la actitud de Dios y la condena de Dios en el verso 14, en Génesis, como dije, 17, 14. Ahora el verso 14. Y el varón incircunciso, que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Del pueblo de Dios. Así dice el profeta. Dios no lo tendrá como pueblo suyo. Por eso las personas pueden decirse y ponerse el Dios que quieran y el nombre que les parezca. Pero no es así. Usted tiene que ser circuncidado porque Dios lo ordenó. Dios ordenó la circuncisión. Y el parangón que yo encuentro aquí en esto es en la continuidad de la postura de Dios, de la perseverancia, de la obligación. Nada de cosas contrarias, obligatoriamente. Isaías 55:11. Dios va disponiendo lo que Él categóricamente expresa para salud, para salvación. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Si el Señor envió por su palabra, que es ley, porque es insulayable la palabra de Dios. Entonces, es ley. Su palabra es ley. Si no hace las cosas correctamente, el de la circuncisión, porque no tiene la del corazón, que es lo que el diálogo que hizo Pablo allí en Romanos 2:26, si no me recuerdo, 25 o 26. 2:25, creo. Ajá. Capítulo 2, léelo ahí para recordar bien esta situación. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Romanos 2:25. Ahí no dice que te condené a ti, pero lo dicen otras. El 26, que es el 26, dice. El 26. De manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión por circuncisión? El verso 27. Y lo que es su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. ¿Por qué dice que lo juzgará a quién? Al que le dio la ley, la circuncisión del prepucio, la carne.
Y esto es lo que te está diciendo ahí. Pero si la palabra de Dios es ley, entonces, ¿cómo se puede obviar entonces? Porque cualquiera que tenga experiencia dice, ¿cómo voy entonces a obviar yo la circuncisión? Si el que la está, el que la está obviando es aquel que la tiene puesta, porque no obra con la ley de Dios en el corazón. Pero si el gentil está hablando con la ley de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? No ser gentil. Si tú te eres engrosado, si eres inyectado en la oliva, tú tienes que recibir la savia de la oliva. En este caso es la que puso Dios en la oliva. Toda la construcción de su palabra, de toda manera, el sábado, la circuncisión, todo tipo de mandamientos. Y no se puede obviar ninguno. Así lo dijo Santiago 2:10. Si obvias un mandamiento, un punto de ella, tú vas a ser culpable de todos. Eso es lo que se está diciendo ahí también. Un siervo de Dios está diciendo eso y otro siervo de Dios te está confirmando eso mismo. Que debemos de cumplir lo que el propósito de Dios está, que todo lo que salió de su boca tiene que cumplir el propósito para el cual él la ha enviado. Amén. ¿Y es grande eso o no es grande? Amén. Gloria a Dios. Leemos entonces el verso 14. Una reflexión ahí, vuelvo a leer al verso 14. De Génesis 17, 14. Génesis 17, 14. Gloria a Dios. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. Será borrado del pueblo de él. No estará, porque ha violado el pacto de él. ¿El pacto de quién? De Dios, que es el que lo pone. Uno no puede ponerse un pacto, no, ya nosotros somos que porque dice esto aquí, no. ¿De qué manera tú puedes entonces estar guardando la ley? Si esa palabra que se está diciendo ahí es ley de Dios. Si eso salió de la boca de Dios. Podemos leer muchos versos sobre esta versión del corazón. Pero si es que Isaías, Jeremías 31, 33, el Señor está diciendo, meteré mis leyes en el corazón, sus leyes de su palabra. El sábado, la circuncisión, el bautizo, etcétera, etcétera, honrar madre y padre, no robar, no es ley, eso es, y eso no es palabra de Dios. Ley y palabra de Dios es lo mismo. No se confundan. No sigan confundidos. No es que yo digo que no se confundan, no. No sigan confundidos. Que este evangelio que llevan ahora en este tiempo, todas esas instituciones religiosas están falseando la palabra de Dios. No, que miran desde un punto de vista que es para los judíos. No, toda nación está dicho ahí como hemos hablado en Jeremías. Sí. Para toda nación. Porque los romanos es una, los egipcios es otra, Almohad, qué sé yo, etcétera, etcétera. Tenían de muchos dioses antiguos de eso. Y después cambiaron para otro dios. Más moderno. ¿Eh? Más moderno, sí. Más moderno. Nada más otro nombre. Con otro nombre, otra deidad. Es lo mismo, pero otro nombre. Para que no se ofendan. Pero lo hicieron. Y lo quieren hacer grande, a la cañona. Es grande, pero no, Señor, más grande es Dios. Gloria a Dios. Que da todas estas cosas para que nosotros lo tengamos. ¿Quién hay que poner la referencia de los Lanabá? Del tiempo futuro, ya al final de toda la gandofia que hay en este mundo, formada por las distintas entidades de personas, de los hindúes, los chinos, en Asia, qué sé yo, Europa, todas esas cosas formando religión. El desierto formando religión. ¿Qué cosa es eso? Y bueno, llenan un libro de eso. Hay muchos libros de muchas cosas.
indicaciones, pero el Tanaj es el que te indica la verdadera historia como es. Y lo que está sucediendo está indicado ahí. No lo indica el Corán, lo indica el Tanaj. No hay que odiar a Israel, porque es una disposición de Dios, que Dios lo hizo así. De tantas entidades de pueblos y de naciones, Dios escogió una para que se diera la instrucción de su palabra. Ahora, si usted se circuncida y no está con toda la instrucción de la palabra de los profetas, y si están muchos de ellos por hipocresía, dicen que creen en los profetas, pero deben de creer en los profetas, ¿verdad? Creer la acción con acción. Una cosa verídica. Porque la circuncisión del corazón es guardar los mandamientos de Dios. Si Él dice, meteré mis leyes, ¿qué es lo que está diciendo? Es su palabra. No hay diferencia. Es la ley de la libertad, la ley de la vida, la palabra de vida. La palabra de Dios es vida. Es la ley de Dios, es vida. ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos de Dios. Amén. ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos de Dios. Completamente. Busquen la instrucción. No le tengan miedo a decir Torah, ni en el Torah. ¿Qué cosa es? Instrucción de Dios. Amén. No composición de rabinos, ni de maestros, ni de pastores, ni de nada de eso. La instrucción de los profetas de Dios, que es la palabra de Dios. Amén. No lo que se suponen, y que lo daban tanto que luego van a quedar en que tendrán que doblar sus rodillas cuando se haga ya la última señal de la tierra que está dispuesta en profecía. Va a ver lo que se hubo en el diluvio, pero no de agua. Está programado que va a ser de fuego. Dios va a anular su palabra porque le aparece a una religión de estas creadas por el hombre, por algún profeta falso. De tantos que están predicando falsamente, no solamente la doctrina de ellos, sino la doctrina de Dios, la están predicando, como estoy diciendo, falsamente. Si la palabra de Dios es ley y justicia, ¿por qué no la hacen? No se debe hacer hipócritamente, sino con verdadero valor real. Porque Dios puso la circuncisión. Cuando Dios dice cuando se dice allí por el apóstol Pablo, léeme ahí, Filipenses 2, no, 2 no, creo que es 3, 3:2. Filipenses 3:2. Filipenses 3:2. Sí. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. Bien. ¿Qué son para Dios? Perros obstinados. Es lo que quiso decir ahí. Cortar la ley del Señor.
Entonces Satanás le dice, oye, es la circuncisión, guárdate de lo de la circuncisión. No, señor, no es así. Eso es una aberración. Pensarlo así es una cosa contraria al mandamiento que se está diciendo ahí. Es cortar la ley de Dios, la que tienen que cortar a todos los religiosos. Porque Pablo está diciéndole a los filipenses, como le ha dicho a los tesalonicenses, a todas las religiones esas que él predicaba la palabra de Dios, a todas esas naciones. Hay que guardarse de los malos obreros. Y eso es de allá para acá. Empezaron a venir malos obreros a cambiar la constitución de Dios. Ahora Pablo está especificando claramente a ellos. No puede haber diferencia. Léeme el verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Mashiach, el Mesías, no teniendo confianza en la carne. Ajá. Amén. Entonces, ¿quiénes son los que tienen confianza en la carne? Los que no se circuncidan, confían en la carne. Pero si Dios te está diciendo contrariamente, aunque Dios haya dado el prepucio, te está diciendo que te lo quites. Porque Dios está buscando una concesión, que tú hagas una contraposición a la carne, al cuerpo, para desviar el mal de la desobediencia, el mal de la desobediencia. Porque el fruto que se comió la mujer allá en el huerto del Edén era riquísimo, era bueno. Usted se come una langosta y es buenísima, rica. Una zancla de rana, un cangrejo, una enchilada de cangrejo, de camarones. Es sabroso, pero va en contraposición a la palabra de Dios. Porque Dios específicamente te está diciendo lo que debes de comer. Y por algunos huesos equivocados, esos que lo toman con equivocación, comen cucaracha, ratón y todo lo que les da la gana, majace, cocodrilo, de todo lo que les parezca. Mientras que Dios hizo una línea, como cuando usted va a comer a un comedor y con un folleto para comer una X comida. Entonces Pablo está diciendo, nosotros, a los tesalonicenses, colosenses, a todos esos países que está predicando, ¿qué es lo que hay que hacer? Tú tienes que quitar el prepus. Si no, no estás obedeciendo a Dios. Pablo es lo que está predicando la palabra de Dios. Dicen en Gálatas, si nosotros un ángel predicar otro evangelio que sea diferente a este, es un anatema. Él lo dice y lo repite. No puede hacerse el cambio ese que se hizo de lo que Dios está predicando a venir otro a decir a nombre de Dios, si quitar el sábado que es sagrado, para Dios es sagrado y te lo da para tu salvación, te lo da porque te dice que la condena de trabajar. Al hombre no le pusieron trabajo, el trabajo vino después por condena. Entonces pusieron un día dentro de la condena, el hombre cogió un día y puso domingo. Y les pareció, porque la Masía que vino y que amanecía que si resucitó el domingo, no resucitó el domingo. Porque si se mira bien las escrituras, dice que es a la mitad de la semana, le quitarían la vida al Mesías.
¿Eh? A ese Mesías le quitarían la vida a la mitad de la semana. Entonces, si usted saca la cuenta, según el calendario hebreo, no lo puede sacar sobre el calendario gregoriano de la que usa la tierra. No, el que se usa en Israel, el hebreo. La tarde y la mañana un día. Se dice la tarde, se empieza por la tarde y termina por la mañana. El día entero se dice mañana. No es pues mañana, nosotros decimos por la mañanita, ¿no? El mediodía, eso son frases que usamos nosotros. Pero la Biblia es tarde y mañana. Así sea a las 12 del día, hasta la caída del sol, es mañana. ¿Me entienden lo que quiero decir? Pero la gente no, la gente dice, no, porque empiezan a hacer el desbarajuste y el corte que le dan a las cosas. Tarde y mañana un día, pues entonces usted tiene que sacar que a la mitad del día falleció Amasías. Y que la hora próxima para sepultarlo, porque a él no lo enterraron, lo sepultaron. Se hizo una noche. Y la mitad de la semana se empieza como el miércoles. Es el día atravesado. No es el martes ni nada de eso, no. Porque el enemigo pone otra cosa, otra condición en la mente humana. Pone un mal despropósito el martes. No, señor. El miércoles es el día atravesado, el día del medio de la semana. ¿Por qué? Porque empieza por Rishon. Primer día, Rishon. En hebreo. Entonces lo que se empieza por el calendario gregoriano tiene que ser Rishon, no Monday. Empezó por el lunes. Lunes, no lunes. Como dice el calendario hebreo. Es domingo, como dice el calendario hebreo. Domingo, lunes, martes, 3 días. Y la mitad de la semana es el miércoles. En hebreo. Porque la cosa fue hecha en hebreo. No fue hecha en Roma. Fue hecho en hebreo. En Israel. Israel no tenía el calendario romano ni nada de eso. Efectivamente. No tenía ese era el horario hebreo. Y si es mitad de semana, no puede ser otro día. Son farsantes hasta caerse para atrás, hasta que vayan a caer para atrás, como dice Isaías, en el capítulo 28 de Isaías. Sí. Entonces, ¿qué? No son mentirosos. No están predicando a Mashiach nada. A Cristo no lo están predicando. Están predicando a su padre, como dijo a Mashiach. Satanás. Vosotros, hijos de vuestro padre, el diablo sois. Las obras de vuestro padre queréis hacer. Esas son las que hacen. ¿Dónde está la reflexión de las iglesias? Esas que se dicen evangélicas. A través del catolicismo. ¿Qué dice la versión de 1909 de la revisión Cipriano Valera? ¿Y qué dice la revisión según esta gente que siguen el mismo cursito del nombre de la revisión de 1960? Según la versión de la católica, la Nácar Colunga, la versión católica, todos esos señoritos, todos esos doctores que han hecho eso, lo han hecho bajo esa versión de la Biblia católica. ¿Qué piensa? ¿Que el catolicismo es la palabra de Dios? Es la palabra del diablo, no la de Dios.
y que sépanse claro que la Mashiach, el Cristo nuestro, no está muerto. Y ningún sucesor de Dios, de esta gente que dicen de Dios, dejan de morirse. Se mueren igual que todos los demás. A todos le cae de plano el dictamen de Dios. Morirás porque por mueres, por vuelves. En la resurrección, Dios es el que la puede hacer, no ni más nadie. Viene entonces el castigo del infierno. Es cuando viene el castigo del infierno. Eso tienen que atenderlo también. Tienen que atenderlo y entenderlo. Así que procuremos hacer la observación esta que le estoy diciendo. Hay muchas más versiones, muchas, sobre la ley, la palabra de Dios en el corazón. Levítico 24, 26, 41, Deuteronomio 10, 16, 36, Jeremías 4, 4, y la que yo le dije, Jeremías 9, 24, 25, Ezequiel 44, 7, 9, de Ezequiel. Observen que en la versión de 1909, que ya es la penúltima, porque la última que se ha hecho es la de 60, y que cuando se leen versos en la 60 hay entre estas cuestiones, te va diciendo diferentemente una frase a la otra. ¿Y cómo puede ser que haya esta volubilidad en el conocimiento y que lo dan como una cosa buena y como una cosa igual o como una cosa que tiene parangón? No. Son diferentes palabras y son diferentes actitudes que toman. Vamos a leer entonces ahí. ¿Ezequiel? No. Vamos a leer, mejor dicho. ¿El de San Mateo? San Mateo 11, 12. Sobre el pasaje, ¿no? Sí. San Mateo 11, 12. Ajá. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. La palabra arrebatan, no, hay que cambiarla. Lo obtienen. Dios lo ofrece. El hombre lo obtiene. Por valentía, como ya le hablé de la valentía. Hay que esforzarse y ser valiente y destruir el pecado. Esforzándose, porque hay que esforzarse. Esa palabra arrebato no está bien. Ahora, entiendan ustedes y cojan esa es la versión 9 de 1909. Ahora cojan la versión de 1960, ese mismo verso, y verán que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los dioses se hace violencia. El reino de los cielos. El reino de los cielos se hace violencia y los violentos lo arrebatan. Fíjese que fíjese cómo van poniendo esta situación, estos grandes señores que tienen su mentalidad puesta para el catolicismo.
Señores, de violencia a valiente va mucha diferencia. Entonces pone que hay que ser violento. Grandes artistas del comunismo cristiano. Hay que ser violento para con fuerza arrebatar. Sí, cómo no. Esos son los comunistas y los llamados demócratas. Llamados. ¿Cómo es? ¿Cómo hacen la gente? Los llamados demócratas. Entre comillas. Porque como son democráticos, pueden tener comunistas entre su partido. Como ya les he dicho, referente a lo que es la doctrina de los hombres. Los republicanos no empiezan así. No pueden tener... Los republicanos sí son demócratas. Pero la democracia no tiene nada que ver con con el libertinaje. Es con libertad. Pero no el libertinaje. Mientras que la llamada democracia, que se entiende entre sus filas comunistas, hay libertinaje. Ahí no hay libertad. Porque están siempre queriendo destruir lo que otros están queriendo construir. Y ese es el hecatombe, la destrucción, para imponer su criterio malvado y ruin. Porque se podía entender que una persona de esa entidad democrática podían llevar una democracia donde los demás partidos tuvieran también poder. Pero está muy comprobado, que los tiranos no trabajan para el pueblo, trabajan para su bolsillo. A nombre le ponen el interés del pueblo por el medio. Porque cuando dicen Cuba y resolver la dolencia de Cuba, están llorando los dólares, los euros, pero no es para el pueblo, es para su cúpula, para su ministerio contrario a aquello que le están pidiendo. No quieren nada del imperialismo, que lo que quieren son los dólares, y que le manden y rechazarlo y someterse a un yugo extranjero. Porque ni Rusia ni China hacen la cosa, hacen los oficios de ofrecer algo por una voluntad humana ni nada de eso, para coger los servicios que pueden servirle, oro, plata, petróleo, lo que sea que puedan resolver ellos, dándote migajas, como hizo la Unión Soviética con Cuba. Pero no abrieron los ojos porque hay que estar contra el imperialismo, pero no están contra el imperialismo del comunismo.
Martí lo ofreció y Fidel lo cumplió. ¿Qué? No, 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 no. No hay tal comunismo. Martí no ofreció nada de eso. Ni la revolución mambisa. Nada más que cogieron el nombre para apoyarse en algo que no tienen ellos. Para entonces introducir un partido muerto, que es el comunismo. La violencia es así. La violencia, el palo, el tiro contra el pueblo. Y haciéndose ver a los demás que no existe eso. No existen las fosas comunes. No existe nada de eso. Se mueren 10.000 y dicen, hay 9 muertos, 10 muertos. O 9 que están entubados, qué sé yo, qué sé cuándo. Porque son mentirosos hasta caerse para atrás. Como dice la profecía. Están hasta que ya llegan a sus muertes. Pueden durar 70, 80, 90 años más. Pero todo lo que tienen es para que reflexionen y no lo hacen. Porque Dios da chance. A Fidel se le dio chance de vida para que reflexionara. No lo hizo, no quiso hacerlo. Murió para después coger el infierno. Ahora están tranquilitos en stand-by, todos están tranquilitos. Pero después, en la resurrección, les va a caer lo que no se arrepintieron. Los partidos de otras religiones que matan y acuchillan a la gente y todas esas cosas. En la resurrección, el Dios de ellos es así. Es sinvergüenza contra lo que es de otro Dios. Por ejemplo, si es que existieran dioses, si es que los dioses existen, existe que tú tienes que ser musulmán, que tú tienes que ser cristiano. Tú lo que tienes que hacer es una persona honesta, justa, honrada, decente. Y olvídese de religión. La religión es hipócrita. Y muchas doctrinas esas que tienen de política son hipócritas y mentirosas. Porque te ponen lo bueno, y por atártelo lo que tienen es sajado con la tumbadora. Restricciones, y acabar con los demás. Y acabar con uno para darle vidas a otro. Y quitar la vida de tu país, que es lo que está haciendo Biden. Que Dios tenga misericordia, porque yo hablo de las cosas del Señor, pero hablo de las cosas también que se están produciendo ahora. De todo tipo de mentiras, de blasfema, de calumnia, de tantos cristianos como tantos políticos, como tantos qué sé yo. El hombre puede hacer paz, Dios lo dice. Pero Mashiach dijo, mi paz os doy de parte del Padre. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. El Partido Republicano es el partido de paz de su país. Deben de ser todos republicanos. Y cuando se haga o algún trueque con algunas naciones, no tiene que ser tratando de atraparla en su política adversa a la que usted tiene, que usted lleva. Entonces están ofreciendo el que Martí ofreció, quitarlo a los españoles para poner a los chinos. Eso fue lo que ofreció Martí. A ver, Raúl Castro, los que quedan, la cúpula vieja que queda de esos que fueron revolucionarios del monte, que yo los conozco. La revolución mambisa luchó para quitar a la colonia española, a Cuba como colonia, que fuera libre, soberana. Y puede ser soberana poniéndole el yugo ruso. Y ahora chino. Porque tenía el americano. Por lo que hacía Batista, Prío,
Y los otros que fueron anteriormente. Pero este llegó y apretó más todavía. Este llegó y apretó más todavía. Porque si Batista mató 20,000, estos han matado 80,000. O más. O más. Con su comunismo, democrático comunismo. Ellos y nada más que ellos. ¿Revolución de qué? Revolución. Así que vamos a tener verdades por todas partes. Verdades por todas partes. Porque estamos viviendo los tiempos apocalípticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Amachía dijo, los tiempos de Noé son apocalípticos. Los tiempos de Noé son estos que estamos viviendo. Porque los tiempos de Batista, el pájaro tenía que venir estar oculto. Travesti, los homosexuales, no estaban en la entidad. Se sabe que una persona es ese, pero ese es su problema. La lesbiana, ese es su problema. Pero hoy en día es problema político. Es problema político. ¿Qué le parece? ¿Cómo es la política del hombre? Sucia. ¿Lo dijo? La Biblia lo dice. Entonces, ¿quién dice la verdad? Sí, es verdad que es homosexual. Sí, es verdad, es verídico. Pero hay que luchar contra eso. Usted mismo tiene que luchar contra eso. Porque si usted aprueba por ley eso, usted está cayendo en un gran vacío. Una cosa inmoral. Es un perjuicio. Si usted suelta a los ladrones, robadores, matadores, asesinos, violadores de todas esas cosas, usted como gobierno suelta a toda esa gente, es para que crearse como un gobierno de violación, de violadores, para sostener su injusticia. Y sigan haciéndose los oídos sordos y no oír verdad. De todas maneras, ya están condenados. Pero le pedimos y rogamos a Dios. Gloria a Dios. Porque Dios haga que Donald Trump tome la batuta de nuevo para que no se pierda todo lo que tiene un poquito de justicia en la vida. Porque Machiel dijo, no como el hombre la da, yo la doy, pero el hombre la da también a beneficio de su pueblo. Y estos dividen, los llamados demócratas, que se dicen demócratas, eso no hace más que firmar leyes y tratar de destruir a todos los demás. Es la mente torcida, retrógrada de los hombres que están ahora, desgraciadamente, en el poder, para entregarse a los extranjeros, como lo están haciendo. Que el Señor tenga misericordia de todos, tanto de los políticos, tanto como de los llamados cristianos, que resuelvan con este mensaje, ponerse de acuerdo, porque voy a estar predicando este mensaje, como decimos un dicho vulgar, hasta que el manco eche dedo. Es decir, hasta que Dios nos dé vida, como a todos sobre esta tierra. Si no es que lo la cortan como hicieron a Mashiach, que lo crucificaron. Y como lo tienen crucificado,
con doctrina equivocada. Usted tiene que hacer lo que Dios ordenó. Meter la palabra de Dios en su corazón. Esa es la ley, como he dicho. No puede virar para atrás ni un verso de la verdad y de la justicia, porque dentro de esos versos lo reversan para destruir la voluntad de Dios. Dios no se llama Jehová, no se llama Yahweh. Dios no tiene ningún 4 letras. Todo eso es blasfema. Blasfema el nombre de Dios. El nombre de Dios es su ley. El nombre de Dios es Dios. Yo soy. Ese es el nombre de Dios. Esos son los apelativos que se dicen en la Escritura. El Altísimo. Eso es apelativo. No le ponga otro nombre. El Eterno. El Eterno, porque es así. En la Biblia se dice que a Mashiach no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Eso es una aberración. Eso es blasfemia. Ningún hombre que Dios haya creado puede ser igual a Dios, porque ni Satanás. Nadie puede ser igual a Dios. Nada ni nadie. Ese es como yo lo entiendo, que es así. Y como yo lo entiendo es como es. Nada se puede igualar a Dios. Nadie puede coger esta tierra y transformarla. Todos estos grandes edificios que se están haciendo, las grandes, delante de la luz y la lucidez del hombre, de los técnicos, de los ingenieros, grandes puentes, grandes edificios, en un abrir y cerrar de ojos. Como dice el dicho, que es un espacio muy pequeño, se va a desaparecer todo. ¿Qué le parece? La tierra va a quedar como ella era. Sin nada de lo que Dios, de lo que el hombre haya creado. Porque nada de lo que ha creado el hombre es bueno. El hombre no tiene que mandarse a correr. El hombre lo que tiene es que esforzarse y ser valiente y hacer la voluntad de Dios. Y ya verá en el futuro entonces. Porque si dice que toda rodilla se doblará a Él, eso es así. Porque todo el tiempo que se está, todas las profecías que se están dando, que han dado el Señor a través de los profetas, se están cumpliendo todas. Entonces todo el mundo verá que al final, en juicio literal, aunque no se parece, pero sí se están doblando a Dios. Porque lo que está pasando es lo que Dios está ordenando, no lo que está diciendo ningún otro profeta de ninguna otra entidad religiosa, sino la que Dios ha determinado. El Dios que dijo a Israel, que escogió a Israel, no escogió a Egipto ni a China, pero sin embargo los egipcios, los chinos y los japoneses, quiero decir de cualquier nación, se puede salvar oyendo, leyendo, examinando, como dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Que Dios los bendiga y que puedan recibir eso y que el pueblo de Dios reciba el que Dios tiene asignado. Yevarejeja Adonai Beismereja, Yaer Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasen Deja Shalom. ¿Queda algo por decir, no es? Los versos de Ezequiel. Hablaba de la... Ya yo hablé de Ezequiel. Capítulo 44, versos 7 y 9, que lo lean en la... Esa es la circuncisión. Sí. El verso Ezequiel 44, versos 7 y 9. Eso es también referente a la circuncisión. Que si no la tienen, no se llame pueblo de Dios entonces, hermanos míos. No se llame porque usted, si dice que es cristiano, si no tiene la circuncisión, no se llame pueblo de Dios, hermano mío. No se equivoque.
No sigan comiendo de esa equivocación de mala doctrina. Si usted no tiene lo que los profetas están anunciando, no lo haga, no lo crean. Si usted no tiene lo que Pablo está diciendo, ahora, por ejemplo, vamos a decir algo más. Por ejemplo, una suposición es una nombración. Un ministro es un siervo de un estado, de un reino, de un principado, de un país. Allá hay varios ministros de Hacienda, el ministro de Agricultura, ministro de la Educación, a ministerios, distintos ministerios tiene un gobierno. Dios tiene su ministerio también, tiene sus ministros, sus profetas. Y aquí está diciendo Pablo, está diciendo a Mashiach es ministro de la circuncisión. Gloria a Dios. Eso está en Romanos 15:8. A Mashiach es ministro de la circuncisión. ¿Y a qué entonces ustedes están creyendo? ¿En qué Pablo están creyendo? ¿En qué a Mashiach están creyendo? El que muestra la Iglesia Católica, el que le muestra las hijas de la Iglesia Católica. Observen lo que digo, son falsos cristianos. Porque Pablo está diciendo ahí, ministro. Entonces, en las versiones estas que han hecho más tarde, para apoyar más la obra de Satanás, ponen siervo para ir diferenciando. Pero es que un ministro es un siervo de alguien, de una disposición, de un estado, de lo que sea. Como estoy diciendo. Entonces, ese es así. Pero le quitan la palabra al ministro, ¿para qué? Para ir rebajando, y para ir desviando más de la verdad, de la postura de la verdad. ¿Y eso quién lo hace? Ojo, como dice el español, ojo, lo hacen para ir desviándose más. Sí. Para ir desviándose más. Pero a Mashiach, ministro de la circuncisión, ¿cómo no? Porque él dijo, ni un punto de la ley puede perecer, señores. No puede, no debe ser. Entonces hágalo usted, para que sea un buen cristiano de verdad. Y deja toda la fanfarronería esa de subversiva, de testigos de Jehová, de adventistas, hedionistas, de pentecostales, presbiterianos, luteranos, etcétera, 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 etcétera. Deje toda esa fanfarronería. Y edúquese que la salvación es individual. Edúquese de verdad con la palabra de Dios y no tenga religión ninguna. Sea creyente a Dios. Crea a Dios. Y que sea bendecido así. Y que encontrará la verdadera paz. Gloria a Dios. Dios se la está brindando. Y yo la estoy diciendo. Porque era necesario que fuese predicado de nuevo el Evangelio. Porque todo el que ha predicado del catolicismo por acá es una basura. Un estiércol. No quieren que yo diga la otra palabra. Bueno. Hasta la próxima. Bye. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti, ponga en ti paz. En el nombre de Mashiach.